Una cosa es conocer a Dios, otra cosa es saber de Dios. Los egipcios tenían dioses para todo tipo de background, pero ahora es momento de que tú tengas tu propia experiencia. ¿Cuál es el nombre de Dios para ti? ¿Es simplemente un Dios ocasional los días sábados? ¿Cómo estamos nosotros enseñando a nuestros hijos acerca del Dios verdadero? Un saludo, apreciado hermano y apreciada hermana. Estamos listos para el repaso de la lección número 2 de este tercer trimestre del año 2025. Y el título de la lección es La zarza ardiente. Y el texto para memorizar lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 3 y versículos 7 y 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Como siempre, les recomendamos, les pedimos que se suscriban al canal si no se han suscrito. Es gratis, no tienen que pagar absolutamente nada al video y compártanlo. De esta manera, el mensaje de la verdad puede ser propagado. Esta es una forma indirecta a través de las cuales ustedes también pueden predicar el mensaje de la palabra de Dios. Y siempre que abrimos la palabra de Dios, lo debemos hacer con oración. Oremos. Amado Dios, te agradecemos por la oportunidad que nos das aún de escudriñar tu palabra con libertad. Queremos pedir tu dirección, que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos en el estudio de esta lección y prepares nuestras vidas y nuestros corazones para poder poner por obra tus enseñanzas. Bendice a cada hermano y hermana que está viendo el repaso de esta lección. Sé con ellos. Cuídalos, protégelos y sé propicio a cada una de sus necesidades. Te lo imploramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ustedes saben, este trimestre estamos estudiando el libro de Éxodo, visto desde una perspectiva especial acerca de ese Dios personal. Y esta semana nos toca ver el llamado de Moisés. Y la primera parte de la lección tiene el mismo título del título general de la lección de esta semana, la zarza ardiente. Voy a leer algunos pasajes para poder analizarlos, porque hay muchas enseñanzas en esta parte. Así que vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 3 y versículos desde el 1 hasta el 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Una historia muy conocida. Quizá hemos escuchado muchas predicaciones, hemos analizado el texto. Sin embargo, tenemos lecciones. Habían transcurrido o ya se habían cumplido casi 40 años desde que Moisés huyó de Egipto y ya tenía una vida estable ahora en Madián. Pero es interesante notar algunas cosas. Primero, que su suegro era un sacerdote de Dios. Allí cerca de donde estaban las posesiones de su suegro, que era un sacerdote, estaba el monte de Dios, como lo consideraba, que es el monte Sinaí. Es allí donde se le aparece Dios
a Moisés. Él tenía ya una vida, diríamos, estable, porque durante 40 años que había estado allí, se había convertido en un pastor de ovejas, había dejado a un lado todos sus conocimientos y preparaciones que había tenido, lo mejor de la preparación del mejor país del mundo en ese tiempo. Era un erudito, era una persona muy preparada, pero para Dios como que eso no servía tanto. Primera lección que encontramos aquí. Dios lo lleva para que aprenda y desaprenda. Aprenda todo lo que Dios quería enseñar. Y una de las principales enseñanzas fue la paciencia, el amor. ¿Quién puede desarrollar más amor que un pastor de ovejas? Yo no sé de los que nos ven cuántos han tenido la oportunidad de poder observar una oveja. Es el animal más tierno e indefenso. Y en cierto sentido, estos animalitos son torpes. Necesitan que alguien los cuide, los dirija, los proteja. ¿Y qué mejor enseñanza para Moisés que ser pastor de ovejas? Allí dejó quizá el orgullo que tenía en Egipto o que había ganado en el trono de Egipto, en el palacio de Egipto, porque hasta cierto punto recibir las mejores enseñanzas, recibir honores, tener todo a su disposición, aun cuando su madre se esforzó educándolo bien y enseñándolo el temor a Dios hasta los 12 años, de alguna manera tuvieron que hacer mella. Es más, aun cuando él sabía que Dios tenía una misión para él, cuando mata al egipcio, él lo hacía porque se consideraba ya listo y preparado para la labor que Dios debía encomendarle. Por eso se decepciona. Él va a proteger, se pelea, o mejor dicho, ve que un egipcio, y eso vimos la lección anterior, un egipcio castigaba a un israelita y él se enoja y mata al egipcio, protegiendo al que consideraba su pueblo. Y qué decepción cuando al día siguiente ve a dos israelitas peleándose y le dicen, no, no es entre ustedes que tienen que pelearse. Ustedes no son enemigos, es con los egipcios. Y le dicen uno de ellos, o sea que me vas a matar así como mataste al egipcio. Entonces entendió, primero, que ese pueblo no estaba preparado, o quizás él no estaba preparado. En el momento que está acá en Madián, estoy seguro que después de 40 años, él ya había olvidado que tenía una misión, ya ni siquiera pensaba. Mas Patriarcas y Profetas, en el espíritu de profecía, dice que es allí, mientras pastoreaba las ovejas de Jetro, su suegro, es cuando escribe dos de los libros más importantes de la Biblia. Todos son importantes, pero qué importante es saber cuáles son nuestros orígenes. Y escribe el libro de Job y el libro de Génesis. De alguna manera Dios le da una revelación. Y él ya no tenía intención, ya esa idea de que él iba a ser el libertador, quizás se había esfumado, ya era un hombre de 80 años, dijo, aquí acabó mi vida. Pero es allí cuando se siente más inútil cuando Dios lo usa. Y quizás estoy hablando para algún hermano, hermana, que ya ha pasado la edad de la adultez. Y quizás dice, yo ya estoy en la edad de la vejez, ya no sirvo para Dios, ya no tengo metas. Pues déjame decirte que a los 80 años empezó el verdadero liderazgo de Moisés. Así que, apreciado hermano, tienes 80 años, tienes 70 años, mucho menos si tienes 60 años. Diríamos que todavía eres un muchacho. Lo digo en sentido figurado y en muy buen sentido, valga la redundancia. Porque para Dios no importa cuántos años tengas. Lo importante es que Dios te llama y te llama en el momento justo. No cuando tú crees que estás preparado, sino cuando verdaderamente Dios considera que lo estás. Habíamos visto y habíamos dicho la semana anterior, en la primera lección, que Dios no siempre llama a los capacitados, pero siempre capacita a los llamados. Y seguimos con el análisis de esta parte de la lección, porque cuando dice que lo llama desde una zarza, ¿qué es una zarza? Una planta que para lo único que servía era para dar sombra, porque era una planta, no tenía frutos, era solamente para dar sombra en el desierto. Y aparte de eso, tenía espinas. Pero resulta que con el calor del desierto empieza a arder la planta, el árbol, y no se consume.
Él sabía que era una visión. Y cuando Dios ve que Moisés se acerca, lo detiene y le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás es santo. Esta es la reflexión que yo siempre hago. Aquí en el canal hay una serie que se llama Santo y Temible y que precisamente es la experiencia de Dios en su pueblo. Ya tiene mucho tiempo. Les sugiero que lo vean, les va a ayudar mucho en la comprensión de la lección de este trimestre. Pero, ¿por qué le dice quita el calzado de tus pies? Vamos a analizar esto. Para ir hacia un lugar donde estaba una planta, era obviamente un suelo rocoso. Pero ¿cómo es que Moisés tiene que sacarse el calzado para ir en ese suelo rocoso? Porque es santo. Porque no importa las condiciones del lugar. Lo importante es que Dios está allí. Y aquí hay una gran lección. A veces da pena cómo se ha perdido tanto la reverencia en nuestras iglesias. Ese es el lugar asignado, dedicado, apartado, por lo tanto es santo. Santo viene de apartado. Ese es el lugar apartado para nuestro encuentro con Dios, donde Dios se encuentra con nosotros. La pregunta es, ¿con cuánta reverencia nosotros entramos mientras estamos en la presencia de Dios? Hay un lugar desde donde se imparte el mensaje de Dios. Hay un lugar donde es el que mayor reverencia debemos mostrar, por ejemplo, que es el lugar del púlpito, el lugar desde donde se imparte la palabra de Dios. Y a veces somos tan irreverentes. Y no solamente en ese lugar, en toda la iglesia. En alguna lección anterior yo compartía la experiencia con un pastor. A veces nosotros no meditamos en la profundidad de las cosas de Dios. Y cuando hablábamos de la reverencia, un pastor al que aprecio mucho, que ahora está como presidente en una misión en Bolivia, él me decía, ¿cuál es la parte donde debemos ser reverentes del templo de Dios? Y yo le decía, bueno, en todo el templo, pero especialmente donde está el púlpito. Y él me decía lo siguiente, ¿y por qué no los baños? Los baños también están dentro del edificio que ha sido apartado y consagrado para Dios. Y sí, hasta ese lugar es apartado para Dios. No solamente el lugar del púlpito, no solamente lo que en algunos lugares se llama la plataforma, el lugar del púlpito o lo que equivaldría al lugar santísimo. Todas las instalaciones de la casa de Dios son santas y apartadas. Por lo tanto, nosotros debemos mostrar reverencia. Aun si nos toca en algún momento quitar un objeto, poner otro, aún en esas circunstancias nosotros debemos mostrar reverencia. Inclusive haciendo aseo, limpiando, pero siempre debemos mantener la reverencia en la casa de Dios. Y Moisés, entendiendo que allí estaba Dios, no solamente se quitó el calzado, cubrió su rostro. Dios se había mostrado a través de la inspiración cuando le dijo que escriba los libros de Génesis y de Job. Por lo tanto, Moisés tenía un conocimiento cabal de Dios, pero por primera vez tenía el conocimiento práctico, así como Job. Job en sus últimos capítulos dice, después de su experiencia, cuando inclusive de una manera quizá altanera, dijo, pues si yo pudiera llegar hasta la presencia de Dios, entonces yo defendería mi causa y yo le alegaría contra el Altísimo. Es injusto lo que me estás haciendo. Y cuando Dios le aparece y le dice, pues a ver, alega tu causa. Y a Job no le queda más que decir, yo de oídas te conocía, mas mis ojos no te habían visto. Por lo tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Una cosa es conocer a Dios, otra cosa es saber de Dios. Necesitamos conocer a Dios para poder mostrar reverencia, para saber que donde quiera que nosotros nos encontremos con Dios, ese lugar tiene que ser sagrado. Aprendamos de Enoc. Dice Ellen White en el libro Patriarcas y Profetas también, que su experiencia y su conocimiento, su relación con Dios era tan estrecha que Enoc sentía cuando caminaba que Dios caminaba junto a él. Y esa debería ser nuestra experiencia. Qué diferente sería nuestra actitud, o será nuestra actitud en la iglesia, en el lugar de reunión consagrado a Dios, cuando nosotros tengamos en nuestras casas, en nuestros trabajos, en todo lugar donde estamos, una experiencia tan estrecha con Dios,
que se manifieste a través de la reverencia. Y no quiero entrar en el lado de la reverencia de nuestros hijos, porque de ser así, Ellen White dice que la conducción del niño, nosotros como padres no solamente debemos enseñar, sino obligar a que nuestros hijos entren con reverencia a la casa de Dios. Les dejo este pensamiento y seguimos a la siguiente parte. El ángel del Señor. La Biblia menciona aquí, en los pasajes que ya habíamos leído, especialmente en el versículo 2, yo lo vuelvo a leer, dice lo siguiente: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Por qué la Biblia menciona el ángel de Jehová? Hay muchos pasajes en las Sagradas Escrituras donde habla de el ángel de Jehová, refiriéndose a Jehová mismo. ¿Pero por qué dice el ángel de Jehová? Viene a mi mente Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En Apocalipsis nosotros hemos leído, y nosotros sabemos, no vamos a leer el texto, pero está en el libro de Apocalipsis, donde dice Juan: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de los que retienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios. Un ángel no permite adoración, no permite que nosotros nos arrodillemos ante él. Y aquí hay una lección importante. Si un ángel del cielo no permite que nosotros nos inclinemos y nos arrodillemos ante él, ¿por qué tenemos que arrodillarnos ante un hombre? ¿Por qué tenemos nosotros que inclinarnos ante un hombre común y corriente? Por más que se diga que está hablando o viniendo en el nombre de Dios o que Dios le ha dado algún tipo de autoridad. Eso no existe. Pero en este caso, ¿por qué sabemos que el ángel de Jehová, en este caso, está hablando de Jehová mismo? Por el contexto y por lo que dice. Si nosotros habíamos leído la primera parte hasta el versículo 6, si leemos del 7 en adelante, miren lo que dice. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. El ángel de Jehová es una forma que especialmente en el Antiguo Testamento se usaba para referirse a Jehová mismo. Por eso cuando dice la promesa, un texto muy conocido, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Salmo 34:7, lo sabemos de memoria. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso, más que el ángel, es Jehová mismo que está alrededor nuestro. Por eso es que Pablo, entendiendo esto, dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces nos encontramos en dificultades, en peligros, y no entendemos que Jehová está caminando con nosotros. Y qué hermoso saber que cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, obviamente según el contexto, está hablando muchas veces de Jehová mismo. Hay algunos pasajes donde muestra y se comprueba de que el ángel de Jehová que le apareció a alguien era Dios mismo. Por ejemplo, a Jacob. Cuando Jacob lucha con el ángel de Jehová, a Abraham le apareció el ángel de Jehová. Y cuando va a sacrificar a Isaac, el ángel de Jehová le dijo: detente. ¿Y por qué sabemos que es Jehová mismo? Porque le dice: por cuanto no me rehusaste a tu único hijo, a tu Isaac. Hay muchos pasajes, por falta de tiempo no podemos ver más, pero muchas veces la Biblia utiliza esta forma de expresión para referirse directamente a Jehová Dios. Qué hermoso es saber que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Quizá no tenemos el privilegio que tuvo Moisés de ver a Dios cara a cara,
Ya veremos más en lecciones más adelante. El privilegio de que se nos aparezca como se le apareció a Moisés. Pero yo estoy seguro que el ángel de Jehová acampa a mi alrededor, no porque yo lo merezca, sino porque Dios lo promete y todo lo que Dios promete lo cumple. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Los discípulos iban a vivir hasta el fin del mundo? No, por supuesto que no. Murieron hace siglos. ¿Y por qué dijo entonces hasta el fin del mundo? Quiere decir que estará con todos nosotros los que vivamos hasta cuando Él venga. Es una promesa extensiva y esa promesa debería ser la que nos mueva cada día cuando nos levantamos de la cama. Todos los días hasta el fin del mundo. Y pasamos a la siguiente parte, que es el nombre del Señor. ¿Por qué Moisés, cuando Dios le aparece, le pregunta cuál es el nombre de Dios? ¿Qué importancia tiene? Quiero que leamos desde el 13 en adelante. Estamos en el capítulo 3 de Éxodo, por si acaso. Dijo Moisés a Dios, he aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Hay algo interesante. ¿Por qué era importante para Moisés el nombre de Dios? Primero porque él tenía que ir a Egipto y en Egipto habían cientos de dioses, por no decir miles de dioses. Quizá voy a hacer un poco de spoiler, pero ¿recuerdan las plagas? ¿Por qué Dios envía diferentes tipos de plagas? ¿Qué de los piojos? ¿Qué de las ranas? Etcétera, etcétera. Cada uno de estos animales eran un ídolo para los egipcios. Cuando Faraón les dice, ¿sabe qué? Está bien, vayan ustedes, pero se quedan aquí las mujeres, se queda el ganado. O no, no se vayan. Aquí hay bastante espacio donde ustedes pueden ofrecer sacrificio a su Dios. Y Moisés les explica de que muchos de los animales que se sacrificaban a Dios eran sagrados para ellos. Y aun cuando los hubieran matado por accidente, eso era un sacrilegio para los egipcios. Entonces, imagínense a los judíos sacrificando un becerro para Dios y el becerro para ellos era un dios. Prácticamente los mataban, los linchaban. ¿Por qué? Porque eso era un delito grave. Los egipcios tenían dioses para todo tipo de eventos y cada dios tenía su nombre. Pero en ese entonces, en ese tiempo, el nombre de alguien describía las características o el carácter de una persona. ¿Ustedes se acuerdan cuando nace Set? Cuando nace Set, Adán y Eva le ponen Set, que significa sustitución. ¿Por qué? Porque de los dos hijos que tuvieron, ya no tenían ninguno. El uno huyó y el otro se murió. Y Dios les sustituyó. Por eso, el siguiente hijo que tienen después de Abel se llama sustitución. ¿Se acuerdan de Isaac? Isaac significa risa. Para nosotros es bonito y hasta nuestros hijos le ponemos Isaac. Yo tengo uno de mis hijos que se llama Isaac. Qué bonito el nombre Isaac ahora. Pero en el tiempo cuando le pusieron el nombre al patriarca, significaba risa. De manera que cuando lo llamaban risa, risa. Y la gente pregunta, pero risa, ¿pero por qué le pusieron risa? ¿Por qué? Porque Sara se rió. Y lo que es peor, quiso negarlo ante Dios. Y cada nombre tenía una característica. Yo quiero leer en el capítulo 6 y versículo 3 de Éxodo algo muy importante que está en la lección de esta semana. Miren lo que dice aquí. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. A veces pareciera que la Biblia tiene contradicciones.
Desde Génesis capítulo 1 habla de Jehová. ¿Y cómo es que no se dio a conocer en el nombre Jehová? Que por cierto, el nombre Jehová significa ser o yo soy. ¿Qué significa ese nombre ser? Es un verbo. Ser significa alguien que está siempre, alguien presente. No es seré, aunque en sentido práctico Dios fue, es y será siempre el Dios nuestro. Pero ese verbo ser significa que Dios siempre es un Dios presente, no un Dios pasado, no un Dios que estuvo conmigo ayer, no, está hoy. Y cuando llegue el mañana, volverá a estar. Y el día siguiente. ¿Por qué dice en el capítulo 6 y versículo 3 que se dio a conocer a Abraham, a Isaac y Jacob como Dios todopoderoso, pero no como yo soy o ser? Porque hay una profundidad allí. Los tres padres de la fe, Abraham, Isaac y Jacob, que son mencionados, lo conocieron como el Dios todopoderoso, pero hubieron características que no conocieron de Dios. Y eso es lo importante de las Sagradas Escrituras. Y a mí me da mucha pena cuando alguien me dice, es que el Antiguo Testamento era para el pueblo de Israel y era para los judíos. Esta parte era para este pueblo. Dios es un Dios que se va revelando poco a poco. A medida que yo tengo una experiencia con Dios, conforme me voy adentrando en el conocimiento, en la experiencia con Él, lo voy conociendo mejor. Y una forma fue la que se reveló o se dio a conocer con los patriarcas, y otra mucho más profunda es la que se da a conocer con Moisés. Y Moisés tuvo un privilegio que no tuvieron ni Abraham por ser el padre de la fe, el amigo de Dios, el de la promesa, ni Isaac en quien cumplió la promesa a través de no un milagro, varios milagros, ni en Jacob. Y de hecho el nombre Jacob significa suplantador y después se llama Israel. Dios lucha o el que lucha con Dios. Si tuviéramos que cambiarte el nombre, ¿qué nombre te merecerías? Y si Dios tuviera que quitarte el nombre que tienes, ¿qué nombre te pondría? Dios quiere tener esa experiencia. Moisés conocía a ese Dios porque había escrito acerca de él el libro de Génesis. Había visto su experiencia con todos los que vivieron antes de él. Había visto una promesa que le había hecho a Abraham y que estaba por cumplirse. Había llevado un detalle de los años y cuándo se iba a cumplir esa promesa. Sin embargo, no había tenido una experiencia personal con Dios y ahora la tuvo. Eso es lo que Dios quiere. Quizá tú naciste en un hogar cristiano, un hogar adventista, y has aprendido mucho de lo que tus padres te enseñaron, pero ahora es momento de que tú tengas tu propia experiencia. Dios quiere tener una experiencia así, por eso se revela como yo soy. Y por eso Moisés le pide a Dios su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios para ti? ¿Es simplemente un Dios ocasional los días sábados? ¿O es el Dios que está todos los días según su promesa, como habíamos visto en la parte anterior de la lección? Dios quiere tener una experiencia hermosa contigo. Y no sabes cuán hermoso es tener ese tipo de experiencia con Dios. Cuando tenemos ese tipo de experiencia, ya no nos interesa si Dios tarda en venir 1 año, 10 años o 100 años. Lo importante es que yo camine con Dios. Cuando yo camino con alguien que amo, no importa el tiempo, no importa el lugar. Por eso las rocas del desierto no impidieron de que Moisés tenga una relación muy estrecha con ese Dios. Yo no sé cuál es el obstáculo que tienes en tu vida para acercarte a Dios, pero Dios te está esperando. Quiere que te quites el calzado porque Él quiere estar allí donde tú estás. No importa si tú crees que no es el lugar más agradable, pero allí quiere revelarse ante ti. Y vienen las 4 excusas que presenta Moisés. Primero, cuando Dios le dice, te voy a enviar a Egipto, dice, ¿quién soy yo? La preparación que Moisés creía haber tenido, porque fue educado en lo mejor de lo mejor, había desaparecido. Como dijimos en la parte anterior de la lección, ahora era un Moisés totalmente transformado, humilde, amoroso, y no se consideraba capacitado. ¿Por qué? Porque tenía que enfrentar al ejército más poderoso del planeta en ese tiempo. Imagínate a ti que tienes que ir a presentarte o a alegar con Donald Trump en estos momentos y que ya tienes
40 años de no ejercer diplomacia, de no ejercer, ya nadie te conoce, mejor dicho, porque los que te conocían ya se murieron. Alguna vez estudiaste en Estados Unidos, pero las relaciones que tuviste ya desaparecieron, se murieron, ya nadie te conoce. Exactamente así se sentía Moisés. Pero es allí cuando Dios actúa. Entonces le pone Moisés 4 excusas. La una, ¿quién soy yo? La otra, que está dentro de lo que ya habíamos leído y analizado, ¿quién eres tú? La siguiente, ¿y si el pueblo no me oye? No me van a escuchar. Y obviamente, ¿en qué se basaba Moisés? En que hacía tiempo atrás él había tratado de libertarlos y ni siquiera le dieron importancia. Al contrario, se volvieron contra él, que tuvo que huir. Tenía experiencias amargas. La siguiente excusa, ¿y si no me creen? Y cuando ya no había excusa y se le terminaban las excusas, dijo, Señor, pero yo no sé hablar. Obviamente había perdido la elocuencia. Aparte de eso, 40 años después ya no se acordaba ni siquiera del idioma egipcio, que tanto lo dominaba. A cada uno de ellos, Dios le presentó la solución. Y en cada una de las excusas y las soluciones que Dios le dio, había una promesa de Dios. Cuando le dice, ¿quién soy yo? Yo voy a estar contigo. Cuando le dice, ¿quién eres tú? Se da a conocer como el Dios que cumple las promesas. Cuando dice, ¿y si no me creen? Dios le da la capacidad de hacer prodigios y señales progresivas. Si no te creen con esto, harás lo de aquí, lo de allá. Eso quiere decir que Dios siempre nos va a dar de acuerdo a cómo nosotros vayamos obedeciendo y poniendo en práctica y utilizando los dones que nos da, nos va a dar más. Y eso es bíblico. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y eso lo dijo Jesús también, al que a uno le dio un talento, 2, 5. Y cuando le dice no sé hablar, Dios le dice, ¿quién fue el que inventó la lengua? ¿Quién hizo al mudo, al que habla, al que tiene elocuencia? Yo. En cada una de las excusas de Moisés, Dios no solamente le dio la solución, sino que le dio una promesa. ¿Cuántas excusas estás poniendo ante Dios? ¿Hace cuánto que Dios te está llamando? ¿Has respondido al llamado de Dios? ¿Cómo estás respondiendo? Y la Biblia dice que Dios, ante tanta excusa de Moisés, se enojó porque le dijo, Señor, te equivocaste conmigo. Manda al que debes mandar, al que tiene capacidad. Yo no la tengo. Y Dios se enojó. No esperemos que Dios se enoje con nosotros para cumplir con nuestra misión. Cumplámosla. Allí donde Dios te ha puesto es para que brilles. Te ha puesto por algo. No te sientas incómodo en el lugar donde estás ahora. Quizá no es lo que aspiras y quizá no es lo mejor. Pero Dios quiere usarte allí donde tú estás. Y la última parte, la circuncisión. La circuncisión Dios se la había dado como un pacto entre él y Abraham. Y según patriarcas y profetas, no era algo que se practicaba en Madián. Y aun cuando su hijo mayor había sido circuncidado, el siguiente, por sugerencia de Séfora, no lo había hecho. Y dice la Biblia que cuando él iba hacia Egipto, Dios le salió al encuentro y quiso matarlo. Y Séfora se apresuró a circuncidar a su hijo, tocó a Moisés con la sangre de su hijo, que simbolizaba también la sangre de Jesús, y se calmó. ¿Cuál es la lección que nosotros aprendemos de esta experiencia? No es tanto la circuncisión, porque ahora nosotros tenemos otra circuncisión, la circuncisión de nuestros corazones. La enseñanza es de que Moisés había sido llamado para una gran obra, para ser el mensajero, el caudillo que iba a sacar a su pueblo de la esclavitud. La lucha era grande. Recordemos que iba ante el ejército y ante el poder más grande que había en el sentido humano y necesitaba estar completamente consagrado. Leamos Patriarcas y Profetas. Ellen White dice que esta sola actitud de no haber circuncidado a su hijo por obedecer a su esposa lo incapacitaba. Esta parte me da mucha pena, esta parte de la reflexión de la lección. ¿Y saben por qué? Quizá no sucede en tu iglesia, pero sí en muchos lugares donde la responsabilidad del servicio en la iglesia no se la da por la consagración de la persona, sino que se la da es que si no le ponemos este cargo se va de la iglesia. Es que debemos darle responsabilidad porque si no, no guarda el sábado. Es
estamos nosotros sin querer, cuando asumimos una actitud de esta, acercando al fuego a las personas que queremos favorecer o que creemos favorecer y en realidad las estamos perjudicando? El apóstol Pablo dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿A qué Dios servimos? ¿Y cómo estamos nosotros formando a los nuevos líderes? ¿Le estamos enseñando lo solemne, lo sagrado, el privilegio que es de trabajar para Dios? ¿O le estamos enseñando una liviandad al punto de que creen que es una obra social? Moisés, con toda la consagración que tuvo, y por eso lo llamó Dios, con toda la transformación que tuvo, aún con eso todavía hubo algo que parecía insignificante, una pequeña desobediencia. Con su hijo, ni siquiera era con él, con su hijo. ¿Cómo estamos nosotros enseñando a nuestros hijos? ¿Qué lecciones les estamos dando acerca del Dios verdadero? Nuestra actitud al acercarnos a Dios, al servir a Dios, ¿puede ser captada como un servicio solemne? ¿O es acaso que estamos haciendo una actividad en un club social? Esto debe llevarnos a la reflexión. La actitud de Dios ante aquel que había elegido para enviarlo a sacar a su pueblo. Aquel que durante 40 años lo había preparado. Dios quiere un servicio completo, íntegro. Quiere capacitarte, quiere transformarte, quiere pulirte. Y todo eso para que estés apto para servirle. No rebajemos la norma de Dios. No premiemos a alguien dándole un cargo para el que no está capacitado. No le estamos haciendo un favor, lo estamos condenando. Por favor, entendamos esto. Los estamos acercando al fuego, así como Nadab y Abiú se acercaron a Dios de manera irreverente y fueron consumidos. Es un Dios de amor, es un Dios perdonador. Eso nadie lo duda, pero es un Dios omnipotente, santo y misericordioso. Y a veces nosotros miramos solamente en la misericordia, pero no miramos la omnipotencia de Dios. Que el Señor nos ayude y que estas lecciones nos ayuden a entender cómo nosotros debemos mejorar nuestra relación con Dios. Y no olvides, suscríbete al canal, comparte la lección, dale me gusta. Si vas a dejar un comentario, déjalo allí donde dice comentarios. Y nos veremos la próxima semana en una nueva lección. Que el Señor te bendiga.